En esta serie hemos venido mostrando ciertas inconsistencias que aparecen al considerar los radicales y las potencias racionales de números negativos. En este video quiero argumentar por qué considero que la radicación y la potenciación de números negativos falla fundamentalmente en el cuerpo de los números reales y no debería ser enseñada en las matemáticas básicas. Quiero aclarar, como lo he hecho anteriormente, que estas apreciaciones no aplican para las potencias enteras de números negativos, las cuales están bien definidas y funcionan perfectamente en el campo real. Ya habíamos visto que si a es un número real positivo y si n es un número entero positivo, entonces la raíz enésima de a se define como el número real positivo x, tal que x a la n es igual a a. Por otra parte, si r es un número racional que se puede expresar como m sobre n, donde m y n son enteros, entonces a la r, o bien a la m sobre n, es igual a la raíz enésima de a a la m, lo que es idéntico a la raíz enésima de a elevada a la m. Se considera entonces que la raíz enésima de a es exactamente lo mismo que tener a la 1 sobre n. De estas definiciones se desprenden tres propiedades muy importantes. Si a y b son números reales positivos y r y s son números racionales cualesquiera, entonces, primero, a por b a la r es igual a la r por b a la r. Segundo, a la r por a la s es igual a la r más s. Y tercero, a la r elevado a la s es igual a la r por s, lo que a la vez es igual a la s elevado a la r. Estas tres propiedades son fundamentales, pues son necesarias para la construcción de las funciones logarítmica y exponencial en los números reales y luego en los complejos, así como para la deducción de ciertas leyes físicas. Pero hay que tener cuidado porque fallan totalmente si tratamos de considerar como base del exponente a un número negativo. Por tanto, enseñar al estudiante, por ejemplo, que menos 8 a la 1/3 es igual a menos 2, puede llevar a confusiones fundamentales, como por ejemplo pensar que por la tercera propiedad menos 8 a la 2/6 también es igual a menos 2, pero ya habíamos demostrado que considerar este tipo de expresiones lleva a contradicciones insalvables. Otro ejemplo sería pensar que menos 64 a la 1/3 es igual a menos 4, pero por la segunda propiedad vista, menos 64 a la 1/3 debería ser igual a menos 64 a la 1/4 más 1/12, es decir, a menos 64 a la 1/4 por menos 64 a la 1/12, y estos números ni siquiera existen en los reales. Lo que es más, si los calculamos en el conjunto de los complejos y luego los multiplicamos, el resultado ni siquiera es 4. Finalmente, ya habíamos visto que al considerar la raíz cuadrada de menos 4 por la raíz cuadrada de menos 4, podríamos pensar que por la primera propiedad esto es igual a la raíz cuadrada de menos 4 por menos 4, que es igual a 4, pero esto tampoco es cierto. Un optimista pensará que estas dificultades quedan solucionadas cuando se considera el conjunto más amplio de los complejos, pero no es así, pues las tres propiedades mencionadas también fallan para las potencias racionales de complejos y solo funcionan cuando la base de la potencia es un número real positivo. Para muchos, la solución sería indicar, por ejemplo, que las raíces impares de números negativos sí existen y cumplen con algunas de estas propiedades en casos bastante particulares, pero pienso que esto puede ser fuente de confusión para el estudiante, por lo menos lo fue para mí durante muchos años. Y este argumento es especialmente débil cuando consideramos que las raíces impares de números negativos, cuando se toman en su valor principal, no son números reales, sino números complejos. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 en su valor principal es igual a este número complejo, no a menos 2, como lo vimos en un video anterior. De hecho, lo más común en los libros de texto y cursos de álgebra básica es que las raíces de números negativos y sus potencias racionales se mencionan en algún momento, pero luego desaparecen totalmente, lo cual es un reconocimiento implícito de que realmente no son necesarias. Como conclusión, mi opinión es que las raíces y las potencias racionales de los números reales negativos no deberían ser enseñadas en las matemáticas básicas y su discusión debería ser relegada al momento de presentar los números complejos, pues no son necesarias y por otra parte sí son fuente de confusión para el estudiante. Te dejo en la descripción un par de artículos que discuten este tema. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión.
¿Estás de acuerdo o consideras que estoy equivocado y por qué? Gracias y hasta pronto.